Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 9: Una ciudad llamada confusión. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Y presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. La guerra entre el bien y el mal se resume en Apocalipsis con los símbolos religiosos de dos mujeres, una vestida de sol, la deslumbrante gloria de Cristo, en Apocalipsis capítulo 12, y la otra vestida de escarlata, en Apocalipsis 17. La vestida de sol es fiel a Jesús, su verdadero amor, sin mezcla de doctrinas falsas. En la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús, la verdadera iglesia, mujer hermosa, fiel y delicada. Es el pueblo de Dios, pero a la impura se la compara con la apostasía, la prostitución, la esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido. Veremos ahora la diferencia entre la verdad de Dios y el error que introdujo el enemigo. Número 2. Dos sistemas opuestos. A lo largo de los siglos, Dios siempre ha tenido un pueblo fiel. Apocalipsis capítulos 12, verso 17 y capítulo 17, verso 14 describen su fidelidad como los que guardan los mandamientos de Dios, los llamados elegidos y fieles. Ahora, en el capítulo 14, verso 8 y capítulo 17, versos 1 y 2, el ángel anuncia la causa de la destrucción de Babilonia. Juan, al escribir Apocalipsis a fines del siglo I de nuestra era, ya había sido destruida Babilonia, pero la usa como un símbolo de la Babilonia para nuestro tiempo del fin, un sistema religioso falso con características similares a las de la Babilonia del Antiguo Testamento. El mal comportamiento de la antigua Babilonia será el mismo hoy de la Babilonia simbólica espiritual. En Apocalipsis capítulo 17 versos 1 al 6, una mujer vestida de púrpura y escarlata avanza en forma resuelta sobre el escenario del tiempo. Esta mujer cabalga sobre una bestia de color escarlata. La Biblia la llama ramera. Ella ha dejado su verdadero amor, Jesucristo. Aquí el apóstol Juan nos da una representación gráfica de un sistema religioso apóstata que tiene una poderosa influencia sobre el mundo secular. Presta atención a esta frase: con este poder han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han emborrachado con el vino de su fornicación. Borrachos y fornicación son símbolos de enseñanzas, doctrinas y prácticas perversas, adulteradas y falsas. Tanto líderes como gente común han caído bajo esta malvada influencia. Pero en Efesios capítulo 6 versos 10 al 18 podemos ver nuestra única protección, la armadura de Dios, y puede detener el video para leer la lectura con el tiempo que usted necesite. Número 3. El vino de la ira. La influencia de la iglesia apóstata ha llegado a gente de todo el mundo con sus engaños, y Satanás se enfurece cuando se predica el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, de acuerdo a la orden de Jesús, y emplea el engaño para cautivar la mente de los habitantes de la tierra. La iglesia verdadera está unida con Jesucristo, pero Babilonia la Grande ha fornicado con los reyes de la tierra y significa la unión ilícita con el Estado. Va en busca de los líderes políticos de la tierra para aumentar su poder y autoridad, para que ellos legalicen sus engaños.
No busca a Jesús como su Dios y líder, sino a los poderes de esta tierra. Por eso declara, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. El poder religioso que se rebela contra Dios y su iglesia verdadera es la Babilonia espiritual de hoy. Con cada rebelión contra Dios se atrae la muerte hacia el pecador. El símbolo del jugo de uvas sin fermentar representa la sangre de Cristo derramada en la cruz para salvarnos. Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando este vino puro del Evangelio se distorsiona y la Biblia se sustituye por enseñanzas religiosas de orden humano, se convierte en el vino de Babilonia. Dios llama a salir de Babilonia este poder tan insidioso y sutil, ocultando la verdad y que influye y arrastró ya a muchos sinceros que Dios todavía considera como pueblo mío. Por eso los invita a salir. Y este es precisamente el tiempo. Ha llegado en que Dios llama a salir de este sistema perverso, corrupto y malvado, porque pronto será destruido esta habitación de demonios y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Y los que proclaman este evangelio deben mostrar la verdad en sus vidas para dar testimonio de que están siendo usados por Dios. Jamás va a ser a la fuerza o por amenazas. Dios es amor y a nadie obliga, solamente muestra su voluntad a través de los 10 mandamientos y deja libre a cada persona para que obedezca o desobedezca y sufra cada uno las consecuencias de sus elecciones. El Evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias del sacrificio de Jesús, su sangre como único medio para salvarnos. En el momento que se mezcla con doctrinas de origen humano, este vino puro se habrá fermentado y emborrachará a todo el que lo tome bajo seducción del poder religioso apóstata. Número 4. Un misterio, la Gran Babilonia. Apocalipsis 17 describe un sistema religioso perverso y apóstata que introduce en el cristianismo muchas de las creencias paganas de la Babilonia antigua. Registrada en Génesis, su origen es Sinar, al sur de Irak. Allí se construyó la Torre de Babel, un símbolo de la dependencia rebelde contra Dios, en desafío directo hacia su santa palabra y para autoglorificarse. Por eso fue llamada Babel, que significa confusión, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Además, se le ilustra como ebria con la sangre de los cristianos perseguidos y muertos, con imágenes horrorosas de maldad espiritual creada por líderes opuestos al poder del Evangelio y a la iglesia que Jesús edificó, la iglesia cristiana. Apocalipsis describe los 2 sistemas de religión, el primero basado en el amor, la no violencia y confianza total en Jesús y su santa palabra. El segundo, basado en doctrinas y tradiciones humanas y la autoridad tirana de sus líderes religiosos. Uno es la fe que depende totalmente en Jesús y su gracia, su sacrificio para salvarnos. El otro depende de tradiciones erradas para salvarse a sí mismo. Por eso debemos apartarnos de las influencias sutiles y muy propagadas hoy de esta Babilonia espiritual y depender más y más de Dios y de su santa palabra revelada. Número 5. Un llamado al compromiso. Apocalipsis es un llamado urgente a un verdadero compromiso de nosotros hacia Dios y que está resumida en el simbolismo de las 2 mujeres del Apocalipsis. Este asunto es tan importante hoy, donde el compromiso casi se ha perdido de vista, porque en esta época las personas están acostumbradas a hacer cada uno lo que le parezca en su mente.
Aunque a veces pareciera que la Iglesia será derrotada en su lucha contra el error, Dios promete que finalmente triunfará porque Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye su Iglesia y tiene su santa palabra y al Espíritu quien la guía. Al contrario, Babilonia se cimenta en las enseñanzas y las tradiciones hechas por hombres de creencias paganas. Cualquier líder religioso que sustituya la palabra de Dios por las opiniones o tradiciones humanas está fomentando la confusión babilónica en su propio pueblo. Nabucodonosor, en rebeldía al Dios verdadero, supuestamente hablaba en nombre de los dioses cuando estaba sentado en su trono, e impuso que lo adoraran y se inclinasen ante él. Pero como sabemos en Hechos capítulo 4 verso 19, debemos de tener un compromiso de adoración, de obediencia a Dios antes que al hombre imperfecto. No importa su apariencia. Es un símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios se enfrenta si se niega a adorar las falsas imágenes como está ejemplificada en Daniel capítulo 3. En este tiempo está surgiendo un sistema similar, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretende hablar como Dios. Declarará que su palabra es la palabra de Dios misma y sus mandamientos los mandamientos de Dios y que tiene la capacidad de cambiarlos. ¡Qué tremendo error! En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: «Sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso». Y el diccionario eclesiástico Ferraris añade: «El Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios». El apóstol Pablo agrega estas palabras exponiendo este poder: «Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Debido a que ya hemos visto que Dios tiene personas fieles en la Babilonia, debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar sobre el tema y no juzgar a las personas individualmente, a diferencia de lo que hace el sistema espiritual en el que se encuentran. Número 6. Babilonia, el centro de la idolatría. Esta es otra pista para identificar claramente el misterio de la Gran Babilonia. La idolatría estaba en el centro de la adoración babilónica, descrito en Jeremías capítulos 50 y 51. Aquí Dios muestra las consecuencias de rebelarse contra él, porque Babilonia, aunque floreció y fue muy grande el imperio, desapareció y fue totalmente destruida, y actualmente solamente quedan de ella ruinas, las consecuencias de rebelarse contra él. Estos capítulos predicen la destrucción de Babilonia a manos de los medos y los persas. Una de las razones, entre muchas, de la desaparición de Babilonia fue su idolatría. Los babilonios creían que estas imágenes eran sagradas y rebajaban encarnando a sus dioses a estas estatuas que se encontraban en los templos, y supuestamente desde estas estatuas actuaban en las fuerzas naturales. Con el saqueo o la destrucción de ídolos se consideraba que se perdía la protección divina. ¡Qué triste forma de pensar! Durante el periodo neobabilónico, un príncipe caldeo huyó a los pantanos del sur de Mesopotamia con las estatuas de los dioses de Babilonia para salvarlas de los ejércitos de Sennacherib de Asiria. Está todo en la historia. Los profetas bíblicos alertaron contra la adoración a las imágenes sin vida como si fueran el Dios creador, que está vivo y además da la vida a los seres humanos.
En los textos que hemos mencionado al principio de esta sección, se nos advierten contra la idolatría, el uso de imágenes como objetos de adoración o la llamada veneración. Es una violación del segundo mandamiento e impide al Espíritu Santo imprimir en nuestra mente las cosas de la eternidad de Dios y reduce la majestad de Dios a una estatuilla sin vida. Fue introducida en el cristianismo en el siglo IV, en un intento de que el cristianismo fuese más tolerante y además fuese más aceptable para la población pagana. Desgraciadamente, a estas imágenes se les da a menudo la santidad y el homenaje que sólo pertenecen a Dios, lo que hace que todo sea espiritualmente degradante a la vista de Dios. Y podemos detener el video para leer los textos y tener suficiente tiempo. Número 7. Conclusión. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue a la advertencia del juicio, debe ser proclamado en los últimos días, nuestros días. Por lo tanto, no puede referirse solo a la Iglesia romana, pues dicha Iglesia está en condición caída desde hace varios siglos. Daniel capítulo 3 ilustra la historia de los 3 hebreos que no adoraron la estatua de oro en la antigua Babilonia. Es un símbolo de lo que sucederá cuando Babilonia espiritual en los últimos días también imponga la adoración de una imagen falsa. Es interesante que el segundo mandamiento, que los 3 hebreos no quisieron violar, es uno de los mandamientos que este poder se le describe tratando de cambiar los tiempos y la ley, y que ya han falsificado en sus propios escritos y que la mayoría de la gente sigue como si fueran verdaderos. Pero hay otro mandamiento que falsificó, el 4º mandamiento, que habla acerca del sábado, y la mayoría de la gente descansa el domingo pensando que es correcto, como ya lo hemos visto en el estudio pasado. Y volveremos a ver además que se encuentra en el centro de toda la cuestión de la adoración y será decisivo en la crisis final cuando nos enfrentemos a la cuestión de si adoraremos a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y reposó en el 7º día, o a la bestia y a su imagen. Podemos detener el video para leer los 10 mandamientos con el tiempo que tengamos necesidad. Y aunque enfrentemos una crisis como los jóvenes hebreos en Babilonia, no hay razón para temer, como el apóstol Pablo tan acertadamente declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El juicio de Dios viene muy pronto, y ¿qué será de cada uno de nosotros si no seguimos la palabra de Dios? Además, recordemos, en este mundo todos vamos a sufrir, unos antes y otros después, pero con la diferencia de que si sufrimos por la causa de Dios, tendremos la esperanza de la vida eterna, y los que quieran sufrirán después en la segunda venida de Cristo, y para los que necesitan las preguntas finales se están presentando. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es tiempo de pensar seriamente qué estamos haciendo de nuestra vida. Hoy es el día propicio para corregir nuestra vida con este conocimiento, porque Dios espera que al saber estas revelaciones podamos tomar las mejores decisiones. Que Dios nos bendiga.
Y quisiéramos invitarles a que sean parte de este maravilloso mensaje a través de todo el mundo cuando apoyamos este ministerio con nuestra suscripción. Y si quisieran regalarnos un me gusta, un like, sería mucho mejor para que este mensaje en esta plataforma social llegue mucho más lejos. Y les damos muchas gracias por adelantado. Que el Señor Creador nos bendiga.